Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Estoy con Nelvis Farad Salazar o Coco Farad. Es una amiga que está ahorita en Bilbao, en España. Y bueno, creo que tenemos muchas cosas interesantes para hablar, sobre todo en lo referente a encontrarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estás, Nelvis? Muy bien, encantada de estar en tu programa, compartir contigo y con todos. Mira, Nelvis, me pareció buenísimo. Gracias por enviarme el libro. La carátula me parece preciosa. Dice muchísimo. Y, y bueno, el tema creo que es muy interesante. Yo pienso que es importante conocerse a uno mismo. Hay personas que están muy distanciadas de lo que realmente son porque lamentablemente la vida pues nos ha estandarizado en la forma como nos educan, nos ha estandarizado en la forma como nos presentamos ante la sociedad, nos ha estandarizado en los trabajos son muy puntuales y hay que hacerlo casi que como si fuéramos de una fábrica. Y entonces cuando nos damos cuenta, a lo mejor el correr de los años, nos hemos distanciado de lo que somos quizás, ¿no? Y ahí entran las crisis y esas cosas. Entonces, bueno, quisiera que tú nos guiaras y que nos dieras algunos indicadores de los que tú pues, has cristalizado de alguna forma en tu libro para ayudarnos a eso, a cómo tratar de, antes de comenzar con un gran proyecto, quizás retomarnos y ver si realmente vale la pena ese proyecto, ¿no? En el libro enfoco un elemento que me parece fundamental, que es el descubrirse, y es el único capítulo que contiene el libro. Ese descubrirse que yo pienso que es el paso inicial, la fase inicial para poder soñar, para poder diseñar y para poder accionar. Solemos escuchar que nos dicen que hay que vivir el aquí y el ahora, que hay que tener aceptación y de alguna manera las personas se preguntan o confunden aceptación con conformismo. Y aceptación realmente es esa conexión que puede llegar a tener el ser humano con su sí mismo, con su esencia, es entrar en ese mundo donde está tu grandeza, tu nobleza, pero también están los recursos, los talentos, las herramientas, todo eso que de pronto lo tenemos allí en stand-by, pero que no le hemos dado luz verde porque no se ha presentado la oportunidad. En estos momentos de pandemia, de crisis, quizás estamos necesitados de hacer cambios, de ver cuál es el camino que nos puede funcionar y de pronto nos quedamos allí, tú sabes, varados en automático pensando, pues todo ha cambiado y ¿dónde busco lo que necesito? Pienso que el ser humano es tan valioso que si realmente tenemos ese valor de llegar a nosotros mismos, podemos entonces transformar y transformarnos en función de ese cambio y dar respuestas a esas necesidades imperiosas del momento. Es aceptar que hay una nueva realidad y que a esa realidad hay que darle respuestas con otras estrategias. Cuando nos descubrimos, nos damos cuenta que tenemos esos talentos que están allí dormidos y que nos podemos preguntar, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Eh, ¿por, ¿Por qué cosas sientes pasión? Y entonces hacemos insight y decimos, ¿por qué no intentarlo de esta manera? Lo importante es no quedarnos a un lado del camino. Mira, bueno, yo pensando en este tema para nuestra entrevista, digamos, he pensado que por mucho tiempo se ha hablado de que uno tiene que ser un trabajador de equipo, que uno tiene que ser un team player, que uno tiene que ser prácticamente, eh,
engranarse en las maquinarias de trabajo, engranarse incluso en la familia, engranarse en muchas situaciones. Y si eso lo revisamos, es prácticamente nos dicen que en algunos casos que no seamos nosotros mismos, sino que que solamente seamos nosotros mismos quizás en la forma como aceptamos la socialización en ese grupo, pero que para poder ser un team player tenemos que a lo mejor apagar algunas cosas de nuestra personalidad. Y quizás también cuando vivimos en pareja o cuando vivimos en una familia, para que exista la convivencia, también se nos educa o se nos dice que hay que apagar algunas cosas de nuestra personalidad. Y luego cuando nosotros somos teenagers, que queremos ser parte del grupo, queremos estar en la pachanga, queremos estar en los invitados en las reuniones, también en cierta forma nos volvemos espejos de los demás, de tal forma que nos acepten y eso. Entonces, ¿no te parece que en la vida la tendencia es a que uno vaya quitando las cosas que lo diferencian de los demás en algunos momentos y perdemos esa facultad de ser orgullosos de lo que nos diferencia? Así a veces sea inconveniente, pero creo que nosotros como individuos estamos más sometidos a apágate las diferencias que aprende las diferencias, no sé. Sí, para estar hay que ser. Y quizás vivimos muy deprisa. Y en esa prisa está precisamente esa competencia con el otro. Entonces modelamos muchísimo, nos comparamos y queremos crecer en función del otro, porque de pronto nos da miedo sacar todo lo que tenemos, ser con nuestras diferencias, con nuestras habilidades, con nuestras debilidades inclusive. Cada uno de nosotros tiene su dominio personal. Y ese dominio personal del cual tanto hablaba Peter Senge en la quinta disciplina es ese círculo que está lleno de fortalezas y que cuando estamos en los equipos o estamos con los amigos o dentro del ámbito familiar, frenamos mucho de esos comportamientos porque pensamos que no pueden ser aceptados, que no está dentro del menú y que nos puede traer problemas. Porque también nos han enseñado que tenemos que ser justos dentro de un mundo injusto y no sabemos cómo manejarnos en ese mundo, ¿no? Eso lo asomaba Fritz Perls, padre de la Gestalt, porque realmente aprender a vivir en el ahora es difícil, sí lo es, y lo es porque nosotros nos han enseñado a vivir en futuro, nosotros no nos enseñan a vivir en presente, y por eso vivimos tan deprisa. Nosotros corremos por todo, corremos para huir de nosotros, corremos para cumplir un horario, corremos para cumplir con una agenda. Y se nos olvida que un desayuno es tan importante, que tomar el café por las mañanas contigo es tan valioso, porque fluyen pensamientos, recuerdos, ideas, y te puedes inclusive sentir tan cómodo. Yo cuando me tomo el café por las mañanas recuerdo a mi padre y lo recuerdo con ese cafecito en silencio y cuando le preguntaba después qué piensas, él me dejaba ver que era un momento muy de él, muy con él. Y ahora yo lo entiendo y lo disfruto muchísimo, pero la gente se queja de la soledad, la gente se queja de no saber qué hacer en sus casas en estos momentos. La gente tiene miedo y entonces, ¿qué hacen las personas? Pues huyen. ¿Pero de quién huyes? Huyes de ti, huyes de lo valioso que eres, entregando lo que el otro quiere que le entregues.
Cuando de pareja se trata, tú eres tú y el otro es el otro. Y cuando nos respetamos en nuestros territorios, en nuestros espacios, en nuestros deseos, eso es maravilloso, porque en el momento en que nos encontramos se podría disfrutar mucho más, pero es un aprendizaje, porque yo entiendo que las parejas, y cuando vienen a terapia, vienen porque, y sobre todo en estos momentos de pandemia, vienen porque se ven tanto y se sienten invadidos, porque quizás antes la casa era un sitio para recrearse, pero ahora se está viviendo la casa, porque una cosa es vivir en la casa y otra es vivir la casa. Y en las personas, los que tienen pareja y los que tienen familia y los que tienen hijos, han tenido que establecer separaciones dentro de la casa y le han dado a cada niño un ordenador, un aparato para que esté conectado, para poder sentir que tienes un espacio. Entonces, es el momento de valorar cada instante que tenemos con nosotros. Es el momento de valorar que dentro tenemos una felicidad inmensa. Es el momento de valorar el amor, porque el amor, Jorge, no muere. El amor en sí no se apaga. El amor está en nosotros y no puedes dar nada si nada tienes. Y uno da lo que tiene. A mí me comentaba anoche una persona, y me pareció muy interesante, me dijo, una persona que había leído el libro y me dijo que una amiga le había dicho que se encontró en una reunión con una persona que refutaba aquello de quererse a sí mismo, de estar con uno, porque eso era egoísmo, y eso no es egoísmo, porque cuando te conectas contigo, estás en capacidad de conectarte con los demás, porque uno no anda por la vida entregando regalitos de frustraciones, de inseguridades, de complejos, del barco de los juicios, ¿no? Juzgar todo el tiempo. Esos regalitos, cuando uno está bien con uno, no los acepta. Sí, Entonces, bueno, yo sí pienso, yo creo que es muy difícil llegar a ese momento en que hay gente que lo sabe, pues, y nunca lo perdió, eso de saber quién soy, de tener tiempos para sí mismo, dejar siempre un tiempo diario o semanal para exclusivo para uno mismo. Hay personas que tienen eso, pero hay personas que no. O sea, hay personas que cuando entran, por ejemplo, en el rol padre o madre, entonces en la casa es solamente hijo o hija o casa o cosas así. Y casi nunca se tiene ese momento reservado para uno mismo. Y si uno lo quiere hacer, entonces hay sentimientos de culpabilidad porque no estás haciendo una actividad con los niños, no estás haciendo una actividad con tu pareja, no te basta que tienes que ir a trabajar y encima de eso quieres venir y todavía quieres no estar con nosotros y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso es muy difícil, pero si eso se cultiva desde un principio, pues cada quien resguarda su pedazo, su área de exclusividad para sí mismo, digamos, y se aprende a vivir con eso. Y yo creo que las familias, las parejas, los grupos que no lo tengan, pues deberían entonces de pensarlo. Y por otro lado, mientras tú hablabas, yo pienso que quizás el diseño de las casas actuales se ha hecho como casa dormitorio. Se han hecho, yo conozco casas que tienen unos cuartos ínfimos, que apenas se le puede dar la vuelta a la cama, que prácticamente vives en un closet de guardar cosas para salir a trabajar, para salir al colegio, para eso. Y ahora como que estamos retornando a la casa, quizás, si esto va a continuar así, este tipo de vida, quizás vamos a tener que rediseñar la casa, el,
porque va a ser una casa para estar más tiempo, para no poder estar colisionando con los demás, todo, para que haya esa intimidad que hace falta, para que quizás deje de ser la casa tipo hotel. Sí, para aprender a vivir la casa, Sí, porque bueno, cada quien necesita su espacio y las personas a veces se cansan de verse, se cansan de escucharse. Las personas necesitan otras conexiones y por eso buscan el WhatsApp y buscan pues todas las redes que les permitan esas conexiones, ese mirar otro mundo, el mundo del otro, ¿no? Y realmente pues es que somos como 5 elementos, ¿no? Importantes. Vamos a comenzar por el trabajo, que tú lo nombraste. El trabajo, la salud, la familia, los amigos y el espíritu. No podemos perder ninguno de los 5. Sin embargo, uno de ellos puede ser que se pierda y lo recuperes, el trabajo. Es más, a veces podrías decir, qué bien que me fui de esa empresa, ahora tengo algo mejor. Eso es importante, ¿no? Pero si pierdes los otros 4 y hay un quiebre y lo recuperas, ya no es lo mismo. claro. Hay que Porque, saber poner prioridades, ¿no? También. claro, y la vida es eso, buscar el equilibrio para que ninguno de ellos, ¿verdad?, se rompa y poder tener esa homeostasis que de alguna manera nos va llevando en un mundo pues sistémico, donde si falla una pequeña cosa, falla la otra y la otra y la otra, comprendiendo que cada ser humano tiene su puzzle y que tiene sus piezas, pero en esas piezas no puedes, en tu puzzle no caben otras piezas, solo las tuyas. Tú no estás para completar el puzzle del otro, tú estás para conectar con el otro. Entonces, cuando todos están en casa y nadie lo entiende y te critican porque tú no tienes tiempo para mí, porque vienes del trabajo y siempre estás cansado, pues indudablemente que hay que considerar que los apegos no son tan positivos, pero también es como un pecado decir, ah, tienes que practicar el desapego, porque qué cosa tan horrible vivir así. No, desapego no es vivir aislado, desapego es aprender a conectar con el otro en el momento donde ambos van a disfrutar, sea el padre con el hijo, sea la pareja, ¿no? Porque estamos muy apegados al pasado, apegados a que yo puedo tener dominio personal, pero para controlar, no el dominio personal para comprender y entender que mi riqueza es inmensa y que con esa riqueza yo puedo hacer conexiones y tener esos elementos identitarios allí, en equilibrio. Mira, Y y no es tú fácil. crees que, por ejemplo, en el caso de las parejas y esto, ¿no? También hay parejas que todo lo hacen juntos y entonces llegan a tener incluso las mismas amistades y las mismas, porque, bueno, algunos porque los disfrutan juntos y otros porque se obligan a hacer todo juntos, ¿no? Y entonces, al final, tú terminas a lo mejor en un grupo de personas en el cual solamente escuchas, pero no participas porque no son las personas que hacen realmente
matching contigo, que son las que tú quizás serías más elocuente, que te abrirías más y eso, porque estás en la persona que escogió quizás tu pareja y viceversa. Después, cuando están en el otro grupo, sucede lo contrario, ¿no? Entonces, claro, eso puede ocurrir, pero lo que yo veo como defecto es si ese son el único tipo de socialización que tú haces. Si tú no te permites socializar aparte, si tú no te permites desarrollar tu parte, digamos, social, emocional, independiente en el momento en que la otra persona pues no haga, no entre en ese formato de amistades y esas cosas. Yo creo que sea la vida en grupo, la vida en pareja, en los colegios, siempre lo que veo yo es como que se ha hecho mucho hincapié en que todo sea de forma que todo se acepte, que todo sea súper democrático, que todo sea equitativo, que todo sea compartido, que los pedazos de la torta que se repartan todos sean iguales, que independiente si tú eres una persona de 1,80 m, te toca un pedazo de la torta igual al que le das el mismo pedazo a una persona que sea de 1,30 m o 1,50 m. Es decir, no hay, la idea es no sé, viene de la religión, viene de sentidos de justicia, pero con eso no, a veces no nos hacemos justicia nosotros. No sé si me explico. Sí, sí te explica. Somos, somos prioridad y el amor propio es fundamental. De allí parte todo. No puede ser que tengas una pareja para ser dueño de la pareja, porque esa pareja no pierde sus ambiciones, sus objetivos, sus intenciones, sus ideales. Esa pareja la conociste con un pasado, con un mundo, con sueños y, y no lo pierde porque se encontró contigo, ¿no? Simplemente se sigue compartiendo y se pueden tener amigos en común, pero eso no implica que todos los espacios tienen que ser llenados por la presencia de ambos, porque pienso que cuando tú sigues andando, te sigues llenando de historias y cuando puedes compartir tus historias, la pareja puede entonces nutrirse. Porque lo triste es sentarte con la pareja y no tener nada que contarle, porque las historias son las mismas, pero hay mucho miedo de perder. Las personas no quieren soltar. A mí me lo dicen, es muy difícil soltar. Y entonces van corriendo. La prisa también existe en ese correr tras el amor, correr tras la felicidad. Voy a buscar el amor. ¿Dónde vas tú a buscar el amor? El amor está en todo. Sale de aquí y sin sentirte culpable por quererte, sin sentirte culpable por estimarte y tener autoestima, autoconcepto, por saber lo valioso que eres. Porque hay 4 elementos que yo en esa investigación yo me quedé con esos 4, que son valoración, actitud, confianza en sí mismo y pasión. Y no es que la Sí, pasión, sí, no es que la pasión la deje de última, no. Es que la pasión vuelve y cubre todo lo demás. sí, bueno, yo he escuchado mucho de esto del estrés y que la vida con estrés y tal, pero yo soy de los que opinan que si tú haces actividades con pasión, ni siquiera te das cuenta de que tienes estrés, porque es un estrés positivo que te llena de endorfinas, que te hace sentir útil, que
que te hace sentir que estás haciendo algo que tiene un valor, es decir, es un estrés que no es contra la pared y empujando una pared que no puedes tumbar, sino es un estrés moviendo piezas, un estrés haciendo, como tú dices, tu puzzle, y ese es un estrés positivo. Pero a veces hay que tomar la decisión de interrumpir ese estrés que es contra la pared y darse cuenta que eso no tiene futuro, pues de que esa pared no se va a mover nunca ni un milímetro, pero que tú eres el que estás desgastando tu vida, tu cuerpo, empujando una cosa que es prácticamente estática. Y hoy, mañana y pasado mañana va a estar en el mismo lugar. Y cuando te das cuenta puede ser que 40 años después esté en el mismo lugar. Entonces, quizás darse cuenta en el momento apropiado, o sea, quizás esta pandemia nos puede ayudar a eso, a que nos demos cuenta de las cosas que valen, todos esos valores que tú dices que uno tiene, los factores que uno tiene que considerar y tomar, bueno, decisiones y cambiar. Sí, se levantan muros y hay un desgaste inmenso por sostener por tanto tiempo esos muros. Pero también, como existe el miedo a romper, se buscan entonces chivos expiatorios. Los hijos se convierten en chivos expiatorios, ¿no? Ya, Claro, y no me separo porque por ellos. Y haces un daño tremendo, ¿no? Se hace un daño, las personas se hacen daño a sí mismos y le hacen daño a otras personas que son esos hijos que vocifera además el adulto, me estoy sacrificando, ¿no? Yo particularmente no creo, me asusta la palabra sacrificio, no me gusta para nada, no la proceso, ¿no? Yo me quedo con el esfuerzo, yo me quedo con el compartir y negociar, porque es que las parejas tienen que negociar, no solamente se negocia en la empresa, y hay que llegar a acuerdos, y hay que respetar esos acuerdos. Y luego cuando llegan los hijos, pues indudablemente ellos forman parte también de ese sistema, ¿verdad? Y a ese sistema también hay que respetarlo, porque ellos van a crecer con unos modelos mentales, con un modelaje que de pronto les puede afectar mucho más si te quedas en la relación, si te quedas sosteniendo la pared. sí, claro. Y también las personas que viven, digamos, sin pareja, pues también tienen esos compromisos falsos, diría yo, que el compromiso de, no sé, de pagar una deuda, el compromiso de quedarme en una profesión, el compromiso de no aceptar las inclinaciones sexuales que tiene la persona, no, el compromiso con una religión, hay cantidad de cosas que uno debería de evaluar y decir, bueno, ¿qué es lo que soy yo? Como tú dices, para no andar siempre sin ti, para andar contigo, o sea, y no ponerte a ti en el último peldaño y mostrar lo que no eres tú siempre y las fortalezas que tú no tienes. Porque entonces vas a tener siempre ansiedad, vas a pensar que nunca vas a ser suficiente, porque no estás siendo tú. Cuando tú eres tú, pienso yo, todo lo llenas, todo, sabes hasta dónde llegas, sabes hasta qué es lo que puedes, lo que no puedes, puedes defenderlo. Pero cuando eres una persona creada, una imagen, eso se cae por sí solo en algún momento y entonces es donde tienes la crisis, ¿no? Sí, cuando eres tú, aprendes que la perfección no existe. Cuando eres tú, aprendes que eres vulnerable, que te puedes caer 1000 veces, pero que te levantas porque los mismos golpes de la caída te llevan, te estimulan y te impulsan a seguir avanzando. Cuando eres tú, te reconoces y sabes que existen posibilidades,
y que puedes cometer fallos y errores, pero que sabes que esos errores son un cúmulo de aprendizaje, porque llegar por llegar no tiene sentido. Lo importante es llenarte de ese proceso, de ese día a día, del paso a paso, saborearlo y sentirlo. A veces pareciera que se está perdiendo lo del sentir. Y Sí, es sutil, es frágil, es nutritivo, nos hace falta sentir. sí, pienso yo también que incluso los sentimientos como que se graban y cuando ya los sientes por segunda vez, ni siquiera los sientes, sino los repites sin interiorizarlos, sino es como que son hábitos o conductas aprendidas o ya los tienes en tu, ok, este sentimiento número uno así se usa, sentimiento número dos así se usa. Y quizás uno debería en algunos casos hacer eh, caso omiso de lo aprendido, caso omiso de las experiencias y tratar como de volver a ubicarse en la posibilidad de vivir otra vez sin tener las referencias, ¿no? O sea, volver a vivir otra vez sin tener los rótulos que le hemos puesto a las cosas, porque a veces esos rótulos no tienen sentido porque fueron solamente aplicables en un momento dado en la historia, pero ya en este momento no le pondrías ese rótulo. Pero no los actualizas, o sea, uno debería de actualizar su sistema de valores también, ¿no? Para actualizarlos, insisto, hay que descubrirse, Sí, porque si no, no hay transformación. Y realmente no te puedes quedar en zona de confort. Es que ya tengo esto y esto y esto. Y bueno, y ya me jubilé y qué feliz soy, ¿no? Porque tengo todo como ordenadito, ¿no? Nuevamente la agenda, pero estás dejando de vivir, porque la vida no se detiene. La vida, si tú le sueltas la mano, sigue sin ti. claro. Entonces, pues yo pienso que el presente es un legado maravilloso que lo tienes para vivirlo, para sentirlo, para disfrutarlo, para ser apasionado con él, para, para saber que te tienes que llenar, que tienes que saber que tú te necesitas y que te tienes que construir cada día. ¿Por qué? Porque por eso, por tu propia vulnerabilidad. Y cada día vas aprendiendo y te vas construyendo y te vas dando cuenta qué es lo que realmente necesitas, con qué eres feliz realmente. O sea, no salir corriendo a buscar la felicidad, sino Sí, darte cuenta. Claro. sea, no hay que salir a comprar felicidad. Mira, Nelvis, bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Son programas realmente relativamente cortos para este tipo de temas que son tan, digamos, que provocaría hablar mucho más y mucho más y mucho más. Bueno, como te habrás dado cuenta, yo le pido a mis invitados que dejen un mensaje que sirva para que quede como, digamos, la conclusión del programa, para que se utilice luego como un leitmotiv, como algo que te quede un lema, que te replique en el cerebro, que te sirva luego. Entonces, te paso la palabra para que nos dejes algo. A ver, hay una frase de Cortázar que me gusta mucho que dice, nada está perdido hasta que tienes el valor de darte cuenta que todo está perdido y tienes que empezar de nuevo. En estos Muy, momentos de pandemia, tenemos que darnos cuenta que nada está perdido si nosotros realmente aceptamos la realidad, aceptamos buscarnos y descubrirnos para valorarnos, para tener otra actitud ante la vida, para incrementar la confianza en nuestro sí mismo y para sentir pasión por lo que hacemos.
y que hay que comenzar de nuevo con esa pasión, pero no comenzar desde cero, sino comenzar desde uno mismo, desde nuestro aprendizaje, porque todo lo que hemos vivido ha sido un gran y valioso aprendizaje. Claro, bueno, muchísimas gracias. Creo que uno puede decir que lo principal ahora es pues, saber dónde estamos, quiénes somos, qué es lo que tenemos cuando nos definimos como nuestro valor intrínseco, eso que podríamos tener nosotros si estamos en una celda, en un calabozo, eso que podríamos tener nosotros si estamos en una isla desierta, eso que podríamos tener nosotros si estamos en una pandemia, eso que podríamos tener nosotros si estamos en algún momento de nuestra vida con o sin gente. Y eso es el punto de partida, eso es lo que nos define como persona y eso es lo que tenemos que cuidar con mucho aprecio. Mira, bueno, un abrazo inmenso. Gracias por permitirme este gusto de hablar contigo. Muchas gracias por enviarme el libro. Te deseo lo mejor para el 2021, que culmine, que sigas con tus proyectos, con tus éxitos. Y bueno, muchas bendiciones. Gratitud, Jorge. Muchísimas gracias. Un Gracias abrazo. a, gracias a ti. Un abrazo.